Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver los circuitos de capacitores, también llamados condensadores. Y la pregunta es, ¿qué es un capacitor o condensador? Pues un capacitor o condensador es un dispositivo que se utiliza para almacenar carga eléctrica. Y a esa propiedad de los cuerpos de almacenar carga eléctrica se le llama capacitancia. ¿Y cómo vamos a calcular la capacitancia? ¿Recuerdan que en los circuitos eléctricos o circuitos de resistencia teníamos la ley de Ohm? Que utilizábamos nuestra regla mnemotécnica del triangulito para recordarla. Pues aquí vamos a utilizar también una regla mnemotécnica y es la siguiente. Quiero comer venado. Por favor, no se coman los venados, esto solo es para fines prácticos. Esta va a ser nuestra regla mnemotécnica. Quiero comer venado. Va a ser lo equivalente a la ley de Ohm, pero para capacitores. Así que nos olvidamos de la ley de Ohm y esta va a ser la protagonista de este video. ¿Y qué representa cada una de estas letras? Pues la Q va a ser la carga eléctrica. Carga eléctrica. La C va a ser la capacitancia. Y la V seguirá siendo el voltaje. La carga eléctrica tendrá unidades de coulombs. La capacitancia tendrá unidades de farad. Y el voltaje ya saben que tiene unidades de volts. Noten algo, si queremos despejar la capacitancia hay que pasar dividiendo al voltaje. Entonces la capacitancia nos quedaría igual a la carga eléctrica que está del otro lado sobre el voltaje. Por el contrario, si queremos despejar el voltaje, pues esta capacitancia de aquí que está multiplicando al voltaje la mandamos del otro lado dividiendo. Y el voltaje sería igual a la capacitancia entre la carga eléctrica. Y ahora sí viene lo bueno, vamos a ver circuitos de capacitores en serie y en paralelo. Hay que ver cómo se calcula la carga total. La carga total de los capacitores en serie es la misma en cada capacitor. Esto es lo mismo que los circuitos de resistencias. Tenemos circuitos así y tenemos aquí, pero en vez de resistencias son capacitores. Entonces la carga total es igual a la carga en cada capacitor, siempre es la misma. Entonces carga total es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3 y así hasta el número de cargas que haya. Y el voltaje total es la suma de todos los voltajes de cada capacitor. Esto es voltaje total igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y la capacitancia total se va a calcular de la forma 1 sobre capacitancia total igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 y así hasta el número de capacitancias que haya, de capacitores que haya. Vean que esto es lo mismo que un circuito de resistencias en serie. Pero la carga total aquí está haciendo el trabajo que hacía la intensidad. En un circuito de resistencias en serie no teníamos carga total, pero teníamos intensidad de corriente total. Y era la misma en todas las resistencias. Pues aquí en vez de intensidad de corriente tenemos carga total. Y la carga total es la misma en todas las capacitancias, los capacitores. Y vean que en un circuito de resistencias en serie, el voltaje total era la suma de todos los voltajes. Pues aquí también es lo mismo. Lo único que está cambiando es en la capacitancia total. La capacitancia total es el análogo a la resistencia total en un circuito en serie. Pero aquí va a ser lo contrario. Cuando esté en serie lo vamos a calcular como si estuviese en paralelo en un circuito de resistencias. Espero que dominen a la perfección los circuitos de resistencias en serie y en paralelo, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Lo que les digo es solo una forma de recordarlo, porque con tantos circuitos a veces uno se confunde, y esto es una buena manera de recordarlo. Entonces, si nos vamos a los circuitos de capacitores en paralelo, la carga total es la suma de todas las cargas de cada capacitor. O sea, carga total va a ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 y así hasta el número de cargas que haya. Noten que la carga es el análogo a la intensidad de corriente en un circuito de resistencias. Cuando un circuito de resistencias estaba en paralelo, la intensidad de corriente total era la suma de todas las intensidades de corriente de cada resistencia, pues aquí es análogo. El voltaje total es constante, va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3 y así hasta la cantidad de capacitores que haya. Vean que es análogo a los circuitos de resistencias.
solo que aquí tenemos carga en vez de intensidad de corriente. Y aquí tenemos capacitancia en vez de resistencias. Pero aquí la capacitancia total no la vamos a trabajar como trabajábamos la resistencia total en un circuito de resistencias. La vamos a trabajar como en serie. Es decir, simplemente capacitancia total va a ser igual a la suma de todas las capacitancias. Capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 y así hasta el número de capacitancias que haya. Resumiendo todo lo que dije para que no quede muy confuso, los circuitos de capacitores en serie, la carga total es igual a la carga en cada capacitor y el voltaje total es la suma de todos los voltajes de cada capacitor y la capacitancia total se va a calcular de la forma 1 sobre capacitancia total. Y en los circuitos de capacitores en paralelo, la carga total es la suma de todas las cargas y el voltaje total se mantiene constante, es el mismo en cada capacitor. Y la capacitancia total es la suma de todas las capacitancias. Y noten que es muy análogo a los circuitos de resistencias, solo que la capacitancia total, que en los circuitos de resistencias jugaba el papel de resistencia, aquí se invierte. En serie lo vamos a trabajar como trabajábamos resistencias en paralelo y los capacitores en paralelo los vamos a trabajar como trabajábamos las resistencias en serie. Espero que haya quedado claro porque vamos a pasar a un ejercicio. Nos dice 3 capacitores de 3 por 10 a la menos 6 farad, 2 por 10 a la menos 6 farad y 4 por 10 a la menos 6 farad se conectan en paralelo a una diferencia de potencial de 20 volts. ¿Cuál es la carga total del circuito? Entonces acudimos a nuestra regla mnemotécnica. Quiero comer venado. Quiero encontrar esta carga, la carga total. Entonces tengo que multiplicar la capacitancia total por el voltaje total. El voltaje total ya me lo están dando y me están dando 3 capacitores. Entonces tengo que hallar la capacitancia total y el resultado multiplicarlo por 20 volts para obtener la carga total del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la capacitancia total. Y nos dice que el circuito está en paralelo. ¿Y cómo era la capacitancia total en un circuito en paralelo? Pues era la suma de todas las capacitancias. Entonces vamos a sumar 3 por 10 a la menos 6 más, omitimos las unidades por el momento, 2 por 10 a la menos 6 más 4 por 10 a la menos 6. Y tenemos que hacer esta suma que ya vimos cómo hacer en un video anterior. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo. Les dejaré el link en la descripción. Entonces, como tenemos el mismo exponente, menos 6 y menos 6, pues simplemente sumamos las bases. 3 más 2 más 4, 3 más 2, 5 más 4, 9. Serían 9 por 10 a la menos 6. Esta es nuestra capacitancia total. Entonces eso lo multiplicamos por 20 volts. Carga total sería igual a capacitancia total, que es de 9 por 10 a la menos 6, por el voltaje total, que es de 20 volts. Entonces 9 por 20 sería 180 por 10 a la menos 6 coulombs. Y así podemos dejar el resultado si así aparece en nuestro examen, pero si no sale así, entonces hay que modificarlo. Como está el punto aquí, lo vamos a mover 2 unidades a la izquierda, 1 y 2. Entonces nos quedaría 1.8 por 10 y como movimos 2 unidades a la izquierda, hay que sumarle 2 al exponente y menos 6 más 2 sería menos 4 coulombs. Y probablemente así aparezca nuestro examen, que sería la respuesta correcta. Muy bien, hasta aquí la vamos a dejar. Creo que este video se hizo más largo de lo que esperaba, pero vale la pena porque en lo personal me tocó una de estas preguntas en mi examen. Así que vale la pena aprender también esto. Ya saben que si les ha gustado el video me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.